pues vamos a empezar ya la exposición y vamos a hablar del mito de Hamlet, como podéis ver. Entonces, para empezar a hablar del mito de Hamlet, primero tenemos que hablar de las fuentes del mito. Se encuentran, bueno, el comienzo del mito de Hamlet se encuentra en una vieja leyenda escandinava del siglo XII, en la que su protagonista, que era Orestes, vengaba a su padre. Entonces, a partir de esta leyenda, después se modificó un poco y se tradujo al francés. Y después pasó al inglés. Pasó al inglés en forma de novela y con un autor que es desconocido bajo el nombre de La historia de Hamlet. Bien, entonces, se dice que de esa novela que se tradujo del francés, Shakespeare pudo haberse inspirado para escribir su obra. Bien, en cuanto al estilo, encontramos un lenguaje bastante fácil de entender, pero a veces se mezclan palabras un poco más cultas de lo que sería el léxico cotidiano, entonces pues encontramos los dos estilos. Bien, tiene una finalidad dramática, como todas las obras de Shakespeare, y se hizo para interpretarse en el teatro. Luego, el mensaje que quería mostrar Shakespeare era mostrar la naturaleza humana, es decir, él decía que para el teatro tenía que ser como una especie de espejo de la realidad, cómo eran las personas, cómo era todo en el día a día que vivimos. Y vamos a hablar un poco del autor. William Shakespeare era actor, dramaturgo, poeta y un empresario teatral inglés que nació en 1564. Nació en 1564 en la ciudad mediterránea de Stratford-upon, que ahora se ha convertido en una especie de museo sobre el autor. Entonces hay muy poca información sobre su infancia y sobre su juventud, al igual que más o menos con toda su historia, y no sabemos ni qué estudios realizó, ni tampoco a qué se dedicaba allí en Stratford. Se casó con una mujer que era Anne Hathaway cuando él tenía 18 años, ella era mucho mayor que él, y tuvieron 3 hijos, que eran Susana, Judith y Hamlet. En 1587, Shakespeare viajó a Londres y allí optó por ser actor. Entonces conoció toda la escena, todo el teatro, mucho antes de dedicarse a escribir obras. Y se hizo famoso gracias a la compañía de los hombres de Chamberlain, que luego se llamó la compañía de los hombres del rey, y que es propietaria del Teatro de Globe, que es como el teatro representativo de Shakespeare, que ahí es donde hacía sus obras y todo. Escribió 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, entre los que destacan obras como por ejemplo Romeo y Julieta, el propio Hamlet o Otelo. Y murió el 23 de abril de 1616, que coincidió con su cumpleaños, y también con la muerte de Cervantes, aunque ese no tuvo calendario distinto, pero por eso en ese día es cuando se celebra el Día Internacional del Libro. Bueno, y hemos hecho una especie de vídeo para explicar toda la historia de Hamlet.